Bienvenidos al sexto capítulo de esta serie dedicada a la historia de la Copa Libertadores de América. Voy a hablar de las ediciones disputadas en los años 80, esas que tuvieron como protagonistas por última vez a los equipos uruguayos que ganaron 4 de las 10 ediciones que voy a repasar en este video y que también se terminó con la hegemonía de los equipos argentinos que habían disputado 17 finales de manera consecutiva entre 1963 y 1979. Eso se rompió ya en 1980 en la final entre Nacional e Internacional de Porto Alegre. También va a pasar en esta década que el formato de la Copa Libertadores, que ya estaba establecido en 5 grupos de 4 equipos cada uno, participaban 2 equipos por país, clasificaba el mejor de cada uno de esos grupos. Esos 5 equipos se unían al campeón vigente y jugaban 2 rondas semifinales de 3 equipos cada una para definir al finalista. Este formato, que incluía también un tercer partido como desempate al momento de jugarse la final, corría con ventaja aquel que tenía mejor diferencia de goles en el ida y vuelta. En el caso de empate en el tercer partido, si tenían el mismo saldo de goles, se definía por penales. Si no tenían el mismo saldo de goles, ganaba el que tenía mejor saldo, aunque se empatara el tercer partido. En el caso de empatarse el tercer partido. Ese formato se mantuvo hasta 1987 y la Conmebol empezó a innovar a partir de 1988, donde aparece el gol de visitante contado como doble en caso de igualdad de puntos y de saldo de goles entre los equipos. Y también aparece un pequeño cambio en el formato donde se agrega en principio un segundo clasificado de cada una de las fases de grupos para aumentar lo que sería el mata-mata y no ir directamente a esos triangulares semifinales que se dieron por última vez en 1987. Y en 1989 ya Conmebol tira la chancleta y permite el paso de 3 equipos a los octavos de final, lo que hoy conocemos en los octavos de final, ya ahí desarmando un poquito el formato clásico de Copa Libertadores y extendiéndose a lo que un poco más cercano quizás a lo que conocemos hoy. Ustedes después en la zona de comentarios me podrán decir, bueno, ¿qué formato consideran que es el mejor? Si esto que tenemos ahora, si lo que se dio en Libertadores anteriores. Y yo siempre digo, el que la ganó, él tiene la misma validez el que la ganó en cualquiera de sus ediciones, porque si fuera tan fácil ganarle a Libertadores, la ganaba otro y no el que fue el mejor bajo el formato que sea. Por eso muchas veces a mí no me gusta comparar épocas y uno tiene que establecer cada una en su tiempo. Y bueno, ese era el mejor equipo en su época y en la forma que se disputaban los campeonatos, bajo el entendido que también jugaban los mejores. No te enfrentabas contra el cuarto de tal país, el quinto de tal otro, el octavo de Brasil, qué sé yo. Y también esta década de los 80 fue la última con la mayor cantidad de los futbolistas jugando en su propio país y menos cantidad de extranjeros jugando en los distintos equipos. Vamos a ver que siempre había así algún refuerzo extranjero en los equipos campeones o el vicecampeón, pero no era habitual tener 4, 5, 6, 7, 10, 11 jugadores extranjeros en la plantilla. Y bueno, y esta década del 80 quizás es el inicio del profesionalismo que comenzó a despegar después del caso Bosman a mediados de la década del 90, que hizo que la exportación de futbolistas a Europa, simplemente portando teniendo un abuelo español, italiano, de algún país europeo, te da la posibilidad de tener el pasaporte europeo y de esa manera poder ingresar más fácil a esos mercados, y empezó a vaciar de los mejores futbolistas a la Copa Libertadores, también quizás bajándola en el nivel de los participantes, más allá de que siempre mantuvo el interés de los hinchas. Pues bien, vamos a repasar entonces lo que sucedió en las Copas Libertadores de estos años 80, siempre aclarando que la idea es ver cómo le fue a cada uno de los campeones, cuál fue el camino, cómo se dieron las finales, hacer ese repaso ahora, y van a haber otros capítulos, de los que los invito, por supuesto, a ver aquí en este canal, donde voy a hablar más en profundidad de algunos casos. Por ejemplo, en un par de semanas, Sergio Rodríguez, un gran amigo de este canal, es hincha de Nacional y con él hicimos un capítulo hablando del Nacional de la década de los 80s. Aclaro, yo no soy un canal pro Peñarol ni que se dedica a hablar exclusivamente a Peñarol, más allá de que le dedico mucho tiempo. Y la idea es repasar con él
lo que sucedió en aquellos años con su querido Nacional. Y bueno, y contando como hicimos con Walter en la década del 60, a través de sus vivencias con Peñarol, contando anécdotas y cosas de recuerdos de hinchas, cosa que los invito a ver en capítulos pasados. Estuvimos hablando de los ecuatorianos en la Libertadores con el Chinito Escobar en el capítulo pasado. También con Raúl Ramírez de los equipos argentinos entre 1960 y este año, que también está dentro de esta década de 1986, donde ahí la idea es profundizar un poquito más sobre lo que sucedió en las Copas Libertadores con equipos específicos. También vamos a hablar del River de Gallardo, del Boca de Bianchi y muchas cosas más en este espacio, donde la idea es, como en estos capítulos, repasar cada 10 ediciones de la Libertadores y en otros extendernos un poquito más en el tiempo y poder hablar largo y tendido en formato podcast, que los invito a ver. Le voy a dejar en el comentario fijado y también en la cajita de descripción donde pueden encontrar este capítulo en formato podcast y que lo pueden escuchar en el auto mientras caminan, no sé qué, en algún momento, o tenerlo de fondo mientras trabajan, y que no sea exclusivamente el video en YouTube, que quizás, no sé, se les complica un poquito más de verlo. Así que la idea, esas charlas, los voy a invitar a poder verlos también o escucharlo a través del formato podcast en Spotify o en Google Podcast, todo distribuido ahí a través de la plataforma de Anchor FM, que ahora es Spotify para podcaster. Eso es más o menos cómo es la cosa. Vamos a la década de los años 80, que arrancó con Nacional campeón de la Copa Libertadores, obteniendo su segundo título. Ganó el grupo contra The Strongest Defensor, que por aquellos tiempos no era Defensor Sporting, era el Club Atlético Defensor. Y Oriente Petrolero en las semifinales se enfrentó al campeón Defensor, a Olimpia y a O'Higgins de Chile. 0-0 fue en el Beira Río, lo que los hinchas de Nacional cuentan como el éxodo del pueblo oriental. Dicen que habían unos 7.000 hinchas del tricolor en ese estadio, en aquella jornada, y que bueno, Nacional se trajo un 0-0 al Estadio Centenario y terminó ganando con gol de Waldemar Victorino, que tuvo un año glorioso en ese 1980, 1-0, para de esa manera lograr el título, su segundo título a nivel continental, el primero que festejaba en el Estadio Centenario. Y por allí tenemos imágenes de lo que fue la final de la Copa Intercontinental, que también tiene la particularidad de que los equipos sudamericanos también fueron protagonistas y ganaron varias de esas ediciones. Aquí estamos viendo imágenes de Nacional contra Nottingham Forest. Ganó Nacional con gol de Waldemar Victorino también, aquella final intercontinental del año 1980, la primera que se jugó en el Estadio Nacional de Tokio. Bueno, por los líos que habían entre América y Europa, bueno, la organización auspiciada por Toyota, les regalaban un auto al mejor jugador del partido y un montón de cosas más. Lograron sacar el partido, esta final de ida y vuelta, y allí los campeones europeos volvieron a participar de lo que fue este tipo de finales entre equipos de la Copa Libertadores y de la Copa Europea de Campeones, como se llamaba en aquel momento. Flamengo fue el campeón del año 1981, ganando su serie contra Atlético Mineiro, Cerro Porteño y Olimpia. Flamengo tuvo que ir a un desempate con Atlético Mineiro, tenía mejor saldo de goles y eso, empatando 0-0 su partido, aquel de desempate, le permitió clasificar a la ronda semifinal que tuvo contra Deportivo Cali Jorge Wilstermann. Aquí apareció otra vez otro equipo chileno en las finales, Cobreloa. Fue quien protagonizó las finales del 81 y el 82. El equipo de Brasil se enfrentó al chileno, le ganó 2-1 Maracaná. Ganaron los chilenos 1-0 en el Estadio Nacional de Santiago, y en el Estadio Centenario el Flamengo se quedó con la Copa Libertadores, ganándole 2-0 con goles de Zico, el gran protagonista de aquel equipo de Flamengo, que tenía unas cuantas estrellas en aquel plantel, y que bueno, Zico, Moser, Junior, jugadores de selección sin lugar a dudas, y que lograron vencer a este equipo chileno, que bueno, que iba a tener su segunda oportunidad en el año 1982, porque jugó la final contra Peñarol, que finalmente fue el que ganó la Copa Libertadores con la presencia del gran Fernando Morena. Ya haremos un capítulo también especial para el Peñarol de los 80. Los hinchas de Peñarol hicieron una colecta
para traer al potrillo a Peñarol, Morena volvió y cumplió con creces en el equipo carbonero que ganó aquella Copa Libertadores del 82 en la fase de grupos. San Pablo, Gremio y Defensor, que dominaba bastante en las liguillas prelibertadores, también logró varias clasificaciones por aquellos tiempos. Peñarol y Nacional se dieron en algunos lugares ya a partir de la década del finales de los 70 dentro para los equipos chicos en Uruguay. En serie semifinal fue durísima también. Peñarol logró ganar todos sus partidos contra Flamengo y River Plate y de esa manera se metió en las finales empatando en el Estadio Centenario 0-0 contra el Cobre Loa. Y en la última pelota, antes Morena, él siempre contaba que le dijo al árbitro del partido: termina la hora que nos vamos para Buenos Aires donde se juega el tercer partido. Sin embargo, una jugada que roba a Peñarol en la mitad de la cancha, sale rápido, Venancio Ramos le tira el pase a Morena y el Nando puso el gol en la hora para que Peñarol fuera campeón de América por cuarta vez, otra vez fuera de Uruguay. La Copa Intercontinental se jugó contra el Aston Villa en Tokio y uno de los protagonistas de Peñarol, Jair, fue elegido como el mejor jugador. Se quedó con el auto, ahí hubo un problema, se suponía que se repartía el auto, lo vendían y se repartían la plata, cosas del profesionalismo de aquella época. Y eso quebrajó un poquito la relación entre los futbolistas y Jair se terminó yendo de Peñarol. Fue baja sensible para el Libertadores del año 1983. Ya hablaremos en detalle de lo que sucedió por aquellos tiempos con los invitados que tengo para ese capítulo del Peñarol del 82 y el 87. Pero en el 83 Gremio fue el protagonista y el ganador de la Libertadores con Hugo de León como capitán, ex capitán de Nacional, campeón en 1980 y también en el 88 pasó su grupo contra Flamengo, Bolívar y Blooming. Estudiantes y América de Cali, recuerden ese nombre, también protagonista de esta época, llegaron a las semifinales, empataron 1-1 en el Estadio Centenario, Gremio y el equipo de Peñarol, y en el estadio olímpico, de Porto Alegre, en el Beira Río juega el equipo el equipo del Inter. En el Olímpico de Porto Alegre, el equipo de Gremio ganó aquellas finales, simplemente para contarles un poco la calidad de jugadores que había. Hugo de León era el único jugador extranjero que tenía el equipo de Gremio. Jugaba entre otros Renato Gaullo, ese que hemos visto dirigiendo ahora es Renato Portaluppi, a Flamengo. En aquellos tiempos ganó la Libertadores como futbolista contra Gremio. En el caso de Peñarol, además del Nando Morena, Venancio Ramos, el Tano Gutiérrez, Mario Saralegui, que también fue campeón con River Plate en el 86, igual que Nelson el Tano Gutiérrez, el Indio Olivera, ahí lo tienen en la imagen con Hugo de León. Esos eran los jugadores que participaban en aquellos tiempos. Gremio hace un gol cerca del final del partido, después de un lateral, un centro bombeado muy alto, se durmió toda la defensa de Peñarol y consiguieron la Copa Libertadores de América para este equipo brasileño que logró su primer título internacional. De hecho, de los pocos que tenían los equipos brasileños por aquellos tiempos. En la Copa Intercontinental, el equipo de Gremio le ganó en el alargue 2-1 al Hamburgo. Y de esa manera, vean que Liverpool le había perdido con Flamengo, Peñarol le había ganado a Aston Villa, Nacional a Nottingham Forest. Los equipos sudamericanos dominaban en la Copa Intercontinental también en épocas donde no se iban tanto los jugadores de Sudamérica y la competencia era más pareja porque Don Dinero tampoco mandaba como manda ahora y ganan los que pueden invertir más. En 1984 fue turno para Independiente, que en fase de grupos dejó a Olimpia afuera, Sportivo Liqueño y Estudiantes en grupo entre argentinos y paraguayos, le ganó a Nacional de Montevideo, Universidad Católica, la posibilidad de jugar las finales, y aquel equipo de Independiente que tenía a Bocchini entre sus filas. Bocchini jugó toda su carrera en Independiente, a Néstor Clausen, tenía a Goyen en el arco, a Enzo Trocero, al Negro Enrique, también campeón del mundo un par de años más tarde, Claudio Marangoni, Ricardo Bocchini, a Jorge Borruchaga, autor de del gol de la final contra Alemania en 1986, Barberón, un gran equipo que le ganó a aquel capitaneado por Hugo de León y que tenía como protagonista también a Renato Gaullo, las finales al equipo de Gremio
de Porto Alegre, que había entrado en semifinales y ganó su grupo también. En el año 1985 fue turno para Estudiantes de La Plata. Para Argentinos Juniors, otro de los equipos de los no considerados grandes en Argentina, que ganó sobre Ferrocarril Oeste, Fluminense y Vasco da Gama su grupo. Fuerte ese grupo. Sobre Independiente, que era el campeón defensor, y Blooming de Bolivia. Y aquí aparece la América de Cali, que tendría su primera final perdida. Fue 1-0 en el Monumental. 1-0 también en el Pascual Guerrero. Argentinos, dale con Estudiantes. Había jugado en el Monumental de Núñez. Y en el Defensores de Chaco se jugó 48 horas más tarde. Una desinteligencia de los dirigentes de Estudiantes. Dale con Estudiantes, de Argentinos Juniors. Que bueno, que habían acordado, la idea era jugar 72 horas más tarde, pero el regreso a Argentina era tremendo desde Cali y había que hacer escala en Colombia, en Brasil, en Perú, ¿no? Había que recorrer toda América para llegar a Buenos Aires y al otro día jugar en Asunción. Habían acordado jugar, ir todos juntos, la selección de Colombia tenía que ir a Brasil. El técnico de la América de Cali era también el técnico de la selección de Colombia. Iban a ir todos juntos los tres planteles, la selección de Colombia, el América y Argentinos, a Paraguay. Iban a dejar a los seleccionados en Brasil y después iban a Asunción todos juntos. Cuando llegaron al aeropuerto le dijeron, no, ustedes no van nada. Se armó un escándalo. Se estuvo a punto de suspender la tercera final por parte de los dirigentes de Argentinos Juniors y finalmente, después de presionar bastante, terminaron yendo todos juntos. Se jugó 48 horas más tarde entonces en Asunción y allí, por penales, el equipo de Argentinos Juniors logró su única Copa Libertadores de América en aquella final de 1985, que tuvo también como protagonista en aquel partido América de Cali se la había jugado Falcioni, que estaba en un gran momento para la tanda de los penales. Sin embargo, el que fue protagonista fue Vidallé, el arquero de Estudiantes, Enrique Vidallé, que le atajó a De Ávila el último penal, a Anthony De Ávila, el último penal, y de esa manera, con gol de Videla, el equipo argentino se quedó en el Defensores del Chaco con su Copa Libertadores de América. En el año 1986 fue finalmente turno de River Plate, que ganó la Copa Libertadores de América después de pasar una serie con Montevideo Wanderers, Boca Juniors y Peñarol. Peñarol, esa fue la peor Libertadores de su historia, más o menos. Argentinos Juniors y Barcelona de Ecuador estuvieron en la ronda semifinal y contra la América de Cali River Plate ganó en el Pascual Guerrero y también en el Monumental con goles del Búfalo Funes, Juan Gilberto Funes, que lamentablemente fallecieron unos años más tarde. En 1982 tenía una deficiencia cardíaca. Juan Gilberto Funes, Funes y Alonso hicieron los goles en el Pascual Guerrero. Funes hizo el gol de River en el Monumental. Funes falleció debido a sus problemas cardíacos unos años más tarde, a los 28 años de edad. Funes, que había jugado la Copa América de Argentina, luego en el 87, había ido a Boca después de aquella Copa América, tuvo que dejar el fútbol por sus problemas justamente cardíacos y lamentablemente falleció el Búfalo, como le decían, el centro delantero. River jugó la final, me había olvidado de Argentinos Juniors, que perdió por penales con el Juventus capitaneado por Michel Platini, y tenía un cuadrazo aquella Juve, y después de un 2-2, una de las mejores finales de aquellos tiempos, ganó el equipo italiano por penales. River Plate le ganó al Steaua de Bucarest 1-0, siempre los equipos de River Plate con algún uruguayo protagonizando. Fue el caso del Tano Gutiérrez, de Mario Sararey y de Antonio Alzamendi, que hizo el gol contra el Steaua de Bucarest, un gol ahí después que definiera un tiro libre rápido del Beto Alonso, garroneando a toda la defensa. La hormiga Alzamendi le ganó la cuereada de la defensa, pegó en el paro y ganó su propio rebote y de cabeza puso el gol con el que River Plate se coronó campeón intercontinental. Vean que salvo el caso de Argentinos Juniors, todas las demás intercontinentales se venían para Sudamérica de aquel equipo de River Plate, que también tenía jugadores de selección argentina, jugadores de gran calidad y de recursos técnicos de todo tipo. Ahí tienen a Pumpido, al Tano Gutiérrez, al Cabezón Ruggeri, estaba Norberto Alonso, Antonio Alzamendi, estaba el Tolo Gallego. Un cuadrazo el Búfalo Funes, por supuesto, aquel equipo dirigido por el Bambino Veira, que salió campeón de la Libertadores de 1986, y River, que estaba muy presionado para ganar aquella Libertadores. Ya le había ganado Argentinos Juniors, le había ganado Estudiantes, le había ganado Racing, le había ganado Independiente, Boca, y en los años terminados en 6, River llegaba a la final. Esta vuelta fue con final feliz.
la tercera fue la vencida para el equipo de River. Peñarol ganó su última Libertadores en 1987, pasando la fase de grupos contra Alianza de Lima, Progreso y San Agustín. La serie semifinal fue inolvidable contra River Plate, Independiente, en especial el partido semifinal contra Independiente, quebrando en el invicto contra equipos extranjeros. Un invicto que tenía desde la década de los 60, nunca había perdido en su estadio de la doble visera. Contra equipos de fuera del país había perdido el invicto, si mal no recuerdo, contra Argentinos Juniors en 1985, pero contra extranjeros se lo rompió Peñarol en aquel 87, que le ganó en un partido de elección de contragolpe de los dirigidos por el maestro Tavares. Estas finales las vi, tuve la posibilidad de agregar. Ese gol lo vi desde la otra tribuna, el gol del Bomba Villar en el arco de la tribuna Colombes. Peñarol perdió 2-0 la primera final. El Pascual Guerrero le hicieron de todo a Peñarol. En aquellos, hay en Peñarol de los milagros del gráfico, hoy en día se toman, cualquiera hace títulos. Ese era de los títulos originales de la revista El Gráfico del año 87. El estadio Pascual Guerrero fue donde el América de Cali jugó su tercera final consecutiva. Peñarol le ganó 2-1 en el Estadio Centenario. Tuve la posibilidad de ir con mi viejo, tenía 8 años en aquel octubre del 87. Y en el Estadio Nacional de Santiago, Peñarol le ganó 1-0 con gol de la Fiera Aguirre en la última jugada del partido, en el minuto 120. En el alargue, como les dije en el principio del capítulo, si el partido terminaba empatado en el alargue, el que tenía mejor diferencia de goles clasificaba como campeón y no se iba a los penales. Bueno, en la última pelota Diego Aguirre clavó un zurdazo contra el vertical izquierdo, venció Falcioni y Peñarol logró la quinta vuelta olímpica a la Libertadores, la tercera consecutiva en el Estadio Nacional de Santiago. Este partido que estamos viendo en imágenes fue la final intercontinental que le ganó Porto en el alargue a Peñarol por 2-1. Hacía décadas que no nevaba en Japón, en Tokio particularmente. Ese día nevó. Miren cómo estaba la cancha. Los jugadores uruguayos que no tenían ni idea de cómo jugar en la nieve, un poquito más experientes los portugueses. Fue cualquier cosa, fue aquel partido que ganaron 2-1, le ganó el Porto, y bueno, de esa manera el equipo portugués se quedó con la Intercontinental. Fue de los pocos partidos que en mi vida, o el único que recuerdo, haber terminado llorando y triste por el resultado de aquel partido. Nacional logró su última Libertadores en 1988, nos lo contará con detalle Sergio Rodríguez en el capítulo dedicado a Nacional en la Libertadores. Pasó, en aquella época ya pasaba el segundo, fue la primera vez que pasaba el segundo en la fase de grupos, estuvo por detrás de América de Cali en fase de grupos. Millonarios y Montevideo Wanderers completaron aquella fase inicial. Nacional le ganó por gol de visitante, 0-0 y 1-1 fueron el resultado de los partidos a Universidad Católica, y en la tercera fase, ahí se unía Peñarol, armaron una ensalada bárbara donde clasificaban a las semifinales, o no la tercera fase, como dice ahí, está mal, sepan disculpar. Nacional, Newell's, América de Cali y otro equipo más que ahora no estoy recordando. Ya les digo en un breve instante. San Lorenzo era el otro equipo, ahí está. Oriente Petrolero y Peñarol quedaron afuera de esas semifinales por diferencia de goles. Nacional hizo un gol en contra, que los hinchas de Peñarol decimos que se lo hicieron en contra para no jugar la semifinal contra Peñarol en aquel año 88. Cosas de hinchas y cosas que pasan. Obviamente en la final ganó Newell's 1-0 en el Gigante de Arroyito. En Montevideo Nacional lo aplastó, lo caminó por arriba a Newell's 3-0 en los 90. Se jugó a alargue porque era una especie de mini tercer partido donde el otro equipo tenía la posibilidad de dar vuelta. El juego era imposible para Newell's dar vuelta a aquel partido de Nacional con mucha categoría. Debe haber sido de las expresiones más importantes de Nacional de las que vi, y contra un equipo extranjero. Fue impresionante lo que jugó el tricolor en aquel juego, y que bueno, ganó 3-0 en el Estadio Centenario y se consagró por tercera y última vez campeón de la Libertadores, como se consagró por tercera y última vez campeón de la Copa Intercontinental. 2-2 en los 120 minutos, un gol en la hora del Vasco Tolaza lo llevó a los penales contra el PSV Eindhoven, y el tricolor, con una gran actuación de Jorge Cerezo, arquero en los penales, ganó la Copa Intercontinental, otra más para el fútbol sudamericano. El último capítulo de esta década de los 80 se dio para el equipo colombiano de Atlético Nacional de Medellín, que clasificó segundo en su grupo detrás de Millonarios sobre Deportivo Quito y Emelec de Ecuador. Le ganó en octavos a Racing por diferencia, justamente favorecido por el gol de visitante. Clasificó sobre Millonarios en cuarto de final. En semi le ganó, aplastó a Danubio 0-0 en Montevideo, 6-0 en Medellín, en un partido que contaba el árbitro argentino
que si no ganaba Nacional se les complicaba la historia, fueron amenazados de muerte en el hotel. 2-0 fue la final en Asunción del Paraguay para el equipo paraguayo, Olimpia, y en la definición por penales de aquel partido jugado en el Campín de Bogotá, Nacional ganó 2-0 con goles de Miño y el Palomo Usuriaga y se fueron a los penales, patearon 9 penales cada uno, fueron marrados 5 penales por los paraguayos, 4 por los colombianos. A varios de ellos, 3 se erraron en 3 ocasiones consecutivas en el mata-mata. Había terminado 4-4 la definición por penales y en el mata-mata erró Pérez, erró González para Olimpia, erró Gómez, erró Wash para los paraguayos, erró Perea y erró Albuena para los paraguayos, que erraron 4 penales consecutivos. Fue Álvarez el que hizo el gol para los Leonel Álvarez, el conocido volante de la selección Colombia, para el Nacional de Medellín. Y Sanabria había fallado su penal y Higuita se lo había tapado. Estamos viendo ahí las imágenes de uno de los penales atajados por José René Higuita, aquel arquero que tendió el fútbol espectáculo mucho antes que otros, del estilo del Loco Gatti, que jugaba lejos del arco y fue gran protagonista en aquel partido jugado en el Campín de Bogotá. En el alargue perdió con el Milan la Copa Intercontinental, aquel equipo de Nacional de Medellín, que por supuesto siempre está en la duda su financiamiento, porque el narcotráfico y Escobar y un montón de cosas, lo mismo pasaba con el América de Cali, amenazas de muerte. Tenían verdaderas selecciones aquellos equipos colombianos. El equipo de Atlético de América de Cali tenía a Salvador Cabañas, un delantero paraguayo implacable. Tenía también en sus filas al Tigre Gareca, a Gareca, Falcioni, jugadores de selección de Colombia, en aquel partido que les decía que habían ido con Argentinos Juniors. La selección de Colombia era casi representada por el América de Cali y había ido a jugar un partido contra Brasil. Y bueno, y de esa manera aquellos equipos colombianos estaban financiados y muy fuertes por parte, siempre era la sospecha, por parte de los carteles de colombianos, y que, bueno, sin lugar a dudas empujaron económicamente a hacerlo viable, demostrable o no. Ustedes me lo sabrán decir en la zona de comentarios. Un equipo con Higuita, con Perea, con Escobar, Andrés Escobar, el que fue asesinado después del Mundial del 94, Leonel Álvarez, Fajardo Arango, el Palomo Usuriaga, se tenían un cuadrazo, aquellos colombianos eran tremendos, y más allá de la calidad futbolística siempre está ese halo de sospecha que, bueno, que después en 2016 en Nacional de Medellín puede decir, bueno, nosotros podemos salir campeón de cualquier manera, y le lograron ganarle la final a Independiente del Valle, por ejemplo. Por acá me quedo, esto fue el repaso de la década de los 80, quizás hay muchos de los que me están viendo que recuerdan ya de aquellas Libertadores y me pueden aportar su opinión. Muchísimas gracias por su atención. Seguiremos repasando décadas, estadísticas de la Copa Libertadores de América. Hablaremos de distintos equipos y etapas de este torneo. Les dejo en la zona de los comentarios habilitado para que me den sugerencias de quién puedo hablar, de quién no puede faltar en esta serie. Por aquí les dejo un par de videitos, uno de la historia del Campeonato del Mundo, los otros también de esta serie de la Libertadores. El botón para suscribirse, se agradece el me gusta y muchas gracias por la atención. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.